Me llamo Santiago López. Nací en una tierra que no perdona, donde el sol raja la piel y el polvo se mete hasta en los sueños. Mi casa es de adobe y teja de barro, con piso de tierra y gallinas que picotean entre los pies. Vivimos en el ejido El Carrizal, un rincón olvidado en el centro del país, donde los hombres trabajan hasta que se les quiebra la espalda y las mujeres crían animales como si fueran hijos. Mi padre, José, es de esos hombres. Se levanta antes de que cante el gallo y no vuelve hasta que el cielo se pone negro. Cultiva maíz con las manos partidas, con la esperanza de que algún día ese maíz nos saque del hambre. Mi madre, Mercedes, cría puercos y gallinas. Los vende en el tianguis, regatea con los ojos bajos, porque aquí hasta eso se hace con miedo. ¿Miedo a quién? A Ramón del Villar. Ese infeliz. Ramón es el dueño de todo sin haber sembrado nunca una semilla. Tiene bodegas llenas de maíz que no cosechó, camionetas que nunca manejó por lodo, y guardaespaldas que lo siguen como perros amaestrados. Él decide cuánto vale nuestro trabajo. Un día paga 5 pesos el kilo, al siguiente 3, y si se le antoja, nos da 1. No hay reclamo posible. Si alguien se atreve a decir algo, lo deja sin comprador, sin crédito, sin tierra. Lo deja muerto en vida. Una vez vi cómo le tiró un costal de maíz a don Aurelio, solo porque le pidió que pagara lo justo. ¿Justo? Justo es que no te quite la tierra, pinche viejo, le dijo. Y todos callamos. Porque aquí, el que habla, se hunde. Yo tenía 7 años cuando el padre Francisco me regaló unos huaraches nuevos. Me los dio con una sonrisa triste, como si supiera que en esta tierra los pies se desgastan antes que los sueños. También me compró cuadernos, lápices, y me dijo que debía estudiar. Que el saber era lo único que Ramón no podía comprar. Desde entonces, voy a la escuela cuando puedo. A veces falto porque hay que ayudar en la milpa o cuidar los animales. Pero cada palabra que aprendo es como una piedra que guardo en el pecho, esperando el día en que pueda lanzarla. Mis padres me hicieron una promesa, que, aunque tuvieran que morirse de hambre, yo tendría estudios. Que no me quedaría aquí, doblado como ellos, tragando humillaciones. Mi madre lo dice mientras voltea las tortillas: tú vas a salir de aquí, Santiago. Tú vas a romper esta cadena. Yo no sé si puedo. Pero quiero. Quiero aprender. Quiero entender por qué Ramón tiene poder y nosotros no. Quiero saber cómo se cambia el destino de los que nacimos con las manos llenas de tierra y los bolsillos vacíos. Y quiero que algún día, cuando Ramón del Villar mire a un campesino, no le dé lástima ni desprecio. Que le dé miedo. El padre Francisco decía que el conocimiento era como el pan, si no se reparte, se pudre. Y él lo repartía. Me esperaba cada mañana en la puerta de la escuela con un vaso de atole caliente y un bolillo con frijoles. Para que no se te duerma el cerebro, hijo, me decía. Yo le daba las gracias con la boca llena y el corazón apretado. Porque sabía que sin él, no estaría ahí. Mis padres seguían partiéndose el alma. Mi padre, José, con las manos llenas de callos y los ojos cada vez más hundidos. Mi madre, Mercedes, vendiendo gallinas y cerdos, regateando con dignidad, aunque los compradores la miraban como si fuera menos. Ramón del Villar, el cacique, seguía humillando a todos. En cada cosecha, bajaba el precio del maíz como si fuera un juego. Hoy les pago lo que vale su mugre de tierra, decía, y soltaba una carcajada que me hacía hervir la sangre. A veces lo escuchaba burlarse de mi madre. ¿Y tú qué haces aquí, India? Vete a moler maíz, que eso sí sabes hacer. Yo tenía que apretar los dientes. Porque si respondía, Ramón nos dejaba sin comprador. Y sin comprador, no hay comida. No hay escuela. No hay nada. Pero cada insulto era una piedra más en mi mochila. No me pesaban. Me empujaban. Cuando terminé la secundaria,
la preparatoria quedaba a casi 2 horas caminando. Salía antes del amanecer, cruzaba veredas, esquivaba charcos, y llegaba con los pies empapados y los cuadernos envueltos en bolsas de plástico. A veces me quedaba dormido en clase, pero el padre Francisco me despertaba con un codazo suave y un pan en la mano. No te rindas, Santiago. Tú vas a cambiar esto. Y yo quería cambiarlo todo. Quería ser abogado. No por prestigio, ni por dinero. Quería defender a mi padre, que nunca se quejaba aunque le pagaran con migajas. Quería proteger a mi madre, para que nadie volviera a llamarla India, con ese veneno en la voz. Quería que Ramón del Villar supiera que los campesinos también tienen voz. Y que esa voz puede ser ley. Cuando me aceptaron en la universidad en la capital, mis padres lloraron. No por tristeza, sino por miedo. Sabían que no podrían ayudarme mucho. Pero me dieron lo que tenían, una maleta vieja, una cobija, y una promesa. No te preocupes por nosotros, hijo. Tú estudia. Tú lucha. Nosotros aguantamos. Y yo me fui. Con hambre, con rabia, con sueños. Con cada paso que daba en esa ciudad ruidosa, me repetía lo mismo, no es por mí. Es por ellos. Es por todos. Durante el servicio profesional me asignaron a una oficina agraria en el norte del estado. Pensé que por fin iba a entender cómo funcionaba el campo desde adentro, desde los papeles, los reglamentos, las leyes. Pero lo que encontré fue otra cosa. Un laberinto de escritorios, sellos, y trámites que no servían para proteger al campesino, sino para entretenerlo mientras lo despojaban. Ahí conocí a Gregorio. Tenía mi edad, la misma piel quemada por el sol, la misma historia de padres humillados y tierras exprimidas. Nos hicimos amigos rápido. Él ya llevaba tiempo ahí, y me abrió los ojos sin rodeos. ¿Sabes por qué Ramón del Villar puede pagar lo que se le da la gana por el maíz? Me preguntó una tarde, mientras revisábamos solicitudes de apoyo que nunca se aprobaban. Porque tiene dinero, le respondí. Gregorio se rió, pero sin alegría. Porque el gobierno lo protege. Porque él le vende a los industriales. Y los industriales están metidos en el gobierno. Todo es una cadena. Nosotros sembramos, ellos acaparan, ellos venden, ellos legislan. Nosotros solo existimos para que el sistema funcione. Pero nunca para beneficiarnos. Me quedé callado. Sentí que me habían arrancado el suelo bajo los pies. Lo que Ramón hacía no era solo abuso personal. Era parte de algo más grande, más podrido. Empezamos a ir a reuniones con otros jóvenes, con campesinos organizados, con colectivos que exigían un precio único para los granos. Maíz, trigo, sorgo, todos eran manipulados por los mismos. Se hicieron protestas. Marchas. Peticiones formales. Pero el gobierno respondía con burlas, con indiferencia. Y cuando la voz subía de tono, respondía con policías. Vi cómo golpeaban a mujeres que solo pedían justicia. Vi cómo encarcelaban a hombres que llevaban años sembrando esperanza. Vi cómo los medios decían que éramos revoltosos, que queríamos desestabilizar el país. Y yo solo quería que mi madre no fuera llamada India por vender gallinas. Que mi padre no tuviera que agachar la cabeza ante un cacique. Era una pesadilla. Una cadena invisible que nos ataba desde la cuna. Pero ahora sabía cómo estaba hecha. Y eso me dio fuerza. Regresé a El Carrizal con los ojos abiertos y el corazón encendido. Me puse al servicio de la gente. Les expliqué sus derechos, les ayudé con trámites, les enseñé lo que había aprendido. Pero tenían miedo. Miedo de perder lo poco que tenían. Miedo de que Ramón se enterara. Miedo de que el sistema los aplastara otra vez. Y yo no los culpaba. Porque el miedo aquí no es cobardía. Es memoria. Pero también sabía que el miedo no puede ser eterno.
Que algún día, alguien tiene que romper la cadena. A veces uno cree que está preparado para todo. Que los años de estudio, las marchas, los golpes, las humillaciones, te curten la piel. Pero no. Hay dolores que no se ensayan. Hay heridas que no se cierran. Ese día me llegó la noticia por boca de don Hilario, un viejo amigo de mi padre. Llegó agitado, con la camisa empapada de sudor y los ojos desorbitados. Santiago, tu papá, fue Ramón, fue en la bodega. No pregunté más. Corrí. Corrí como si pudiera ganarle al tiempo, como si pudiera evitar lo inevitable. Cuando llegué al patio de la bodega, lo vi. Mi padre, José López, yacía en el suelo, con la cara vuelta hacia el cielo, como si buscara una respuesta que nunca llegó. A su lado, los costales de maíz estaban rotos, el grano regado como si fuera basura. Mi madre, Mercedes, estaba de rodillas, con el rebozo empapado de lágrimas, acariciándole el rostro con manos temblorosas. Fue Ramón, me dijo entre sollozos. Discutieron. Tu padre ya no aguantó más. Le dijo que era un ladrón, un abusivo. Ramón lo empujó, y se fue. Como un cobarde. Me arrodillé junto a él. Le tomé la mano. Estaba fría. Esa mano que me enseñó a sembrar, a no rendirme, a ser hombre. Esa mano que nunca pidió nada, que solo dio. La apreté contra mi pecho y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. No lloré. No ahí. No frente a mi madre. No frente al pueblo que empezaba a reunirse en silencio, con los rostros duros, los puños cerrados, los ojos llenos de rabia contenida. Ramón del Villar no volvió a aparecer ese día. Ni al siguiente. Se escondió como rata. Pero su ausencia no borró su crimen. Todos sabían lo que había hecho. Todos sabían que mi padre no murió por viejo ni por enfermo. Murió por dignidad. Murió por no agachar la cabeza. Murió por decir la verdad. Y yo ya no era el mismo. Algo se encendió en mí. Algo que ya venía creciendo desde niño, desde que vi a mi madre ser humillada, desde que vi a mi padre recibir monedas por toneladas de maíz. Pero ahora era distinto. Ahora era fuego. Y no era solo mío. Era de todos. El pueblo, por primera vez, no se escondió. Empezaron a llegar a mi casa. A dar el pésame, sí. Pero también a hablar. A decir, ya basta. A preguntarme qué podíamos hacer. A decir que estaban hartos. Que, si yo los guiaba, ellos caminaban. La muerte de mi padre no fue en vano. Fue la chispa. Y yo, Santiago López, hijo de José y Mercedes, abogado de los que nunca tuvieron voz, juré ante su cuerpo que no descansaría hasta que la justicia dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho. Porque el maíz no se siembra con miedo. Se siembra con esperanza. Y la nuestra acababa de nacer. La noche en que le dije a mi madre que me iba, el viento soplaba como si supiera que algo estaba por cambiar. Ella estaba en el corral, dándole agua a las gallinas, con el rebozo sobre los hombros y la mirada perdida en el cielo. Me acerqué despacio, como si las palabras que traía fueran cuchillos. Tengo que irme, mamá. Ya no se trata solo de Ramón. Es todo. Todo el sistema. Todo lo que nos ha aplastado desde siempre. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando el horizonte, donde la milpa se fundía con el cielo. Luego se volvió hacia mí, con los ojos húmedos pero firmes. No le tengo miedo a la soledad, hijo. Le tengo miedo a seguir viviendo lo mismo una y otra vez. Si tú puedes cambiar eso, ve. Pero no olvides quién eres. Ni de dónde vienes. Me abrazó como si fuera la última vez. Y en cierto modo, lo era. Porque el hijo que se fue esa noche ya no era el mismo que había crecido entre costales de maíz y libros prestados. Era un hombre con sed de justicia. Con rabia. Con propósito.
Fui a buscar a Gregorio. Lo encontré en un pueblo cercano, dando una charla improvisada en la plaza. Tenía esa voz que no necesita micrófono, esa pasión que prende fuego en los corazones dormidos. Cuando terminó, se acercó y me dijo: ya era hora, Santiago. Vamos a romper esta cadena. Durante 6 meses recorrimos pueblos, ejidos, comunidades olvidadas. Nos sentábamos en patios, en cocinas, en salones abandonados. Les hablábamos de la ley, de sus derechos, de cómo defenderse. Gregorio era el fuego. Yo era la estructura. Juntos sembrábamos algo nuevo. Pero todo debía hacerse en silencio. Las reuniones eran de noche, con velas y puertas cerradas. Nadie debía saber. Los acaparadores tenían ojos en todas partes. Ramón del Villar no era el único. Había otros. Más grandes. Más peligrosos. Los más valientes empezaron a organizarse. A buscar a otros. A formar células. La consigna era clara: llegar a la capital. Cada quien desde su pueblo. En la fecha acordada. Sin ruido. Sin banderas. Solo con dignidad. La rebelión no era un grito. Era un susurro que crecía. Un murmullo que se metía en las casas, en los campos, en los corazones. Estaban hartos. Hartos de recibir migajas. Hartos de vender su maíz como si fuera basura. Hartos de que los llamaran indios, ignorantes, nadie. Los últimos meses fueron como caminar sobre brasas. Cada reunión, cada mensaje, cada paso que dábamos estaba vigilado. La policía ya sospechaba. Ramón del Villar y sus aliados habían empezado a mover hilos, a sembrar miedo. Algunos compañeros fueron interrogados. A otros lo siguieron. A Gregorio y a mí nos tocó huir más de una vez por veredas oscuras, escondiéndonos en graneros, fingiendo ser jornaleros en pueblos donde nadie nos conocía. Encontrar lugares seguros para reunirnos era un reto. Usábamos casas abandonadas, patios traseros, templos rurales donde el cura nos daba cobijo. Hablábamos en voz baja, con las luces apagadas, con los oídos atentos a cualquier ruido. El sigilo era nuestra única defensa. Pero la convicción era más fuerte que el miedo. La fecha estaba marcada. Cada grupo sabía cómo llegar. A pie, en camiones, en bicicletas, en burros. No importaba el medio. Importaba el destino, la capital. El corazón del poder. El lugar donde por fin nos verían. Y nos vieron. Ese día, el sol salió como si supiera que algo grande iba a pasar. Desde temprano, campesinos de todos los rincones comenzaron a llegar. Con sombreros de palma, con huaraches gastados, con pancartas hechas a mano. No eran miles. Eran decenas de miles. Una marea de dignidad que se plantó frente al Palacio de Gobierno. Yo estaba ahí, con Gregorio a mi lado, con el rostro de mi padre en la memoria y la voz de mi madre en el pecho. Pedimos ser recibidos por el presidente. No gritamos. No insultamos. Solo pedimos ser escuchados. Pero no nos escucharon. En su lugar, llegaron los policías. No los de uniforme común. Los especiales. Los que no preguntan. Los que golpean. Y golpearon. A mujeres, a ancianos, a jóvenes. A mí. A Gregorio. A todos. El suelo se llenó de sangre y maíz. Porque algunos llevaban costales como símbolo. Y esos costales fueron pisoteados como nuestras vidas. Pero algo cambió. Todo el país lo vio. Las cámaras, los periodistas, los transeúntes. Nadie pudo ignorarlo. Nadie pudo decir que no sabían. Los campesinos estaban unidos. Y estaban despiertos. Entre los observadores había un hombre que no esperaba encontrar, don Rodrigo Garza. Empresario, sí. Pero de orígenes humildes.
De esos que no olvidan de dónde vienen. Lo vi hablar con el presidente. No escuché todo, pero una frase se filtró. Una frase que se volvió leyenda entre nosotros. Señor presidente, el tigre ha despertado. Y sí. Habíamos despertado. Aunque no nos recibieron. Aunque nos golpearon. Aunque no obtuvimos lo que queríamos ese día. Porque ese día no era para ganar. Era para rugir. Después de la represión en Palacio, nos replegamos. No por miedo. Por estrategia. Gregorio y yo nos sentamos con los líderes de cada región. Ya no éramos solo campesinos. Éramos una red. Una fuerza. Y sabíamos que al gobierno no se le gana con súplicas. Se le gana donde le duele, en el dinero. Las casetas, dijo Gregorio, con los ojos encendidos. Los aeropuertos. Ahí está el flujo. Ahí está el negocio. Si bloqueamos eso, nos van a escuchar. Y así fue. Nos reorganizamos con rapidez. Las comunicaciones ya no eran como antes. Los celulares, los grupos, los mensajes cifrados, todo México se enteró. En menos de una semana, teníamos listas las brigadas. Campesinos de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Veracruz, todos listos. Todos ardidos. Todos con el corazón latiendo por justicia. El día llegó. A las 6 de la mañana, las primeras casetas fueron tomadas. No se cobraba. Se levantaban las plumas. Se repartían volantes. Se explicaba la causa. En los aeropuertos, los accesos fueron bloqueados por filas de hombres y mujeres con sombreros, pancartas, y la dignidad como escudo. Durante 24 horas, aguantamos el sol, el hambre, el cansancio. Pero eso no era nuevo para nosotros. Lo nuevo era que esta vez, no lo hacíamos por sobrevivir. Lo hacíamos por cambiar. Algunos protestaron. Claro. Siempre hay quien se molesta por el ruido. Pero la mayoría nos apoyó. Nos dieron agua, comida, palabras de aliento. Ya era hora, decían. No están solos. El problema se hizo visible. No había forma de esconderlo. Las pérdidas económicas empezaron a acumularse. Los empresarios presionaron. Los medios no pudieron ignorarlo. El gobierno intentó lo de siempre, promesas vacías, mesas de diálogo que no llevan a nada. Pero esta vez, no caímos. Nos dan lo que pedimos o seguimos, dijimos. Y si seguimos, aumentamos los puntos. No hay marcha atrás. La presión subió. Las llamadas entre empresarios y funcionarios se volvieron frenéticas. El presidente no tuvo más remedio que ceder. Recibirnos. Escucharnos. La comisión fue elegida con cuidado. Gente de campo. Gente de lucha. Gregorio y yo entre ellos. Entramos al palacio por segunda vez. Pero esta vez, no como suplicantes. Esta vez, como representantes de un pueblo despierto. Cuando salí, con el acuerdo en mano, con la promesa de una ley justa para los precios del grano, con el compromiso de revisar el sistema agrario, lo primero que hice fue llamar a mi madre. Lo logramos, mamá. Ella no dijo nada al principio. Solo respiró hondo. Luego, con la voz quebrada, me dijo. Tu padre estaría orgulloso. Y yo también. Porque no solo eres abogado. Eres justicia. Y yo lloré. Por él. Por ella. Por todos. Porque el tigre no solo había despertado. Había rugido. Volvía el carrizal con la frente en alto y el corazón encendido. No era el mismo joven que se fue con libros bajo el brazo y hambre de justicia. Era abogado, sí. Pero sobre todo,
Era hijo. Hijo de José López, el hombre que murió por no agachar la cabeza. Volví con una carpeta bajo el brazo. No traía promesas. Traía pruebas. Ramón del Villar había adjudicado terrenos de mala fe durante años, manipulando escrituras, presionando a ejidatarios, comprando voluntades. También había violado los precios establecidos por la ley agraria, pagando lo que se le antojaba por el maíz y el frijol, burlándose de los reglamentos como si fueran papel mojado. La ley siempre estuvo ahí. Lo que faltaba era alguien que la aplicara sin miedo. Con Gregorio y otros compañeros, armamos la demanda. Documentos, testimonios, registros. Todo estaba en orden. Y esta vez, el sistema no pudo mirar hacia otro lado. Ramón fue citado. Se presentó con su traje caro y su mirada altiva. Pero ya no era el cacique intocable. Era un acusado. Y nosotros, los campesinos, éramos la parte demandante. El juicio fue breve. Las pruebas eran contundentes. La sentencia, histórica, prisión por fraude agrario, por abuso de poder, por violaciones sistemáticas a la ley. Ramón del Villar cayó. No por venganza. Por justicia. El día que lo llevaron, el pueblo salió a mirar. No hubo gritos. No hubo fiesta. Solo silencio. El silencio de los que por fin ven que la ley también puede protegerlos. Esa tarde, fui con mi madre a la milpa. Caminamos despacio, entre surcos verdes y tierra húmeda. Ella llevaba su rebozo, yo mi sombrero. Nos detuvimos en el centro del terreno, donde mi padre solía descansar bajo el mezquite. Aquí sembró esperanza, dijo ella, mirando el horizonte. Y aquí la cosechamos, le respondí. Nos quedamos ahí, sin hablar. Escuchando el viento, el canto lejano de un gallo, el crujir de la tierra. La tierra que tanto amó mi padre. La tierra que ahora, por fin, volvía a hablar. Este canal va comenzando. Si gustas te pido te suscribas y nos dejes un comentario. Gracias.